Hola chicas y chicos, bienvenidos a la clase de comunicación y lenguajes. En esta ocasión vamos a estudiar las técnicas de estudio. Técnicas de estudio que para nosotros son muy necesarias porque siempre vamos leyendo temas, vamos leyendo libros y necesitamos un recurso para poder aprender lo que nos dicen estos libros de manera fácil. Entonces, en esta ocasión, para fortalecer esos conocimientos, vamos a estudiar las técnicas de estudio. Y vamos a empezar diciendo que las técnicas de estudio son todos aquellos procedimientos y estrategias que nosotros como estudiantes de diversa edad, ya sean viejos, jóvenes, utilizamos para ya sea memorizar, interiorizar y comprender los textos académicos. Los textos académicos son aquellos que nos van a socializar información científica. Entonces, nosotros utilizamos las técnicas de estudio para poder comprender estos tipos de textos. Así que este tema es muy favorable para nosotros, pues nos va a ayudar a comprender lo que vamos a avanzar en las diversas materias. Para iniciar el análisis de las técnicas de estudio, lo que debemos de comprender en una primera instancia es qué es la lectura y qué es la síntesis. Recuerden que para poder aprender algo, al menos nosotros en las unidades educativas, siempre recurrimos a textos. Y lo que siempre hacemos es leer. Y después de leer, sintetizar la información. Entonces es necesario que nosotros conozcamos el proceso mecánico de la lectura y qué es la síntesis. Entonces empecemos. Entonces diremos en primer lugar que la lectura es un proceso mental dinámico del ser humano que activa la vista y la capacidad de atención, permitiendo al lector la decodificación del mensaje que vienen ya sea en los libros, textos, temas, lecciones. Nuevamente recordemos, es un proceso mental y dinámico. ¿Quién está comprometido en este proceso de lectura? Pues la vista y la capacidad de atención. Nosotros leemos a partir de la vista, viendo leemos. Y necesitamos estar atentos a lo que estamos leyendo para poder entender el mensaje que nos dan. ¿No les ha pasado que alguna vez leen 1, 2, 3 veces una lección o un tema o un cuento y no entienden lo que dice? Sucede. ¿Por qué? Porque ustedes comprometen la vista, leen, pasan sus ojos por las letras, pero no están atentos. Y es por eso que no pueden entender lo que están leyendo. Ya en el proceso mecánico, la lectura tiene 4 momentos. El primer momento en la lectura, como ustedes se pueden dar cuenta, es la que compromete el ojo con el texto que se lee. A eso se le llama visualización. Es el proceso en donde nosotros depositamos la mirada sobre las palabras, realizando un proceso discontinuo de observación, ya sean de las letras, de las palabras. Entonces, cuando nosotros leemos, lo primero que hacemos es ver las letras y las palabras. Y vamos recorriendo con el ojo cada uno de las palabras, de las frases. En este mismo proceso existe la fonación. Eso quiere decir que nosotros leemos, emitimos sonidos al momento de leer las palabras. Pero muchas veces este tipo de fonación es dentro de la boca. La realizamos muchas veces dentro de nuestras cabezas. ¿No les ha pasado que alguna vez están leyendo un texto y escuchan una vocecita en su cabeza recorriendo cada una de las palabras? Pues sí, siempre sucede, casi siempre. Entonces a eso se le llama fonación. Luego, en este proceso, viene audición. Eso quiere decir que los que nosotros vamos a ir fonando o hablando dentro de nuestras cabezas, que se llama subvocalización, va a escucharlo nuestro oído, ya sea el oído externo o el oído interno cuando leemos en voz baja. Y finalmente, esa información que nosotros vamos a escuchar por el oído
se va a ir al cerebro. Y a ese proceso se le llama cerebración. Entonces, con esto termina el proceso de lectura. Tiene 4 momentos. Visualización, cuando vemos las letras en el texto. Y ni bien vemos nosotros empezamos a leer, nuestro mismo cuerpo emite un pequeño sonido, una lectura, una vocalización. A eso se le llama fonación. Esa misma fonación, al mismo tiempo que se está produciendo la palabra, va al oído y al mismo tiempo va al cerebro. Y esa información se comprende. A eso se le llama proceso de lectura. No se olviden. Ahora tenemos que hablar de la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La síntesis es una técnica que se utiliza para disminuir o abreviar un tema recurriendo a las ideas principales que se extraen de un texto. Ustedes son conscientes de que cada vez que leemos un texto o leemos un libro académico, el texto es ampuloso y ese texto no podemos meterlo en su totalidad en nuestra cabeza, puesto que a veces hay algunas palabras que son accesorias y otras que son importantes. Entonces, cada vez que leemos, nosotros tratamos de sacar las ideas más importantes para comprender los temas, los textos. Entonces, a ese proceso de disminuir, abreviar todo un tema, todo el contenido de un libro, se le llama síntesis. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de leer los libros, textos, temas que nos den y hacer una síntesis de esos temas. Ahora, ¿cómo se realiza una síntesis? Vamos viendo los pasos. Para realizar una síntesis, lo primero que tenemos que hacer es leer el tema, el texto, el libro que nos den de manera extensa, de manera completa. Antes de realizar la síntesis, lo que tenemos que hacer es leer el material, todito, de principio a fin. Después de eso, de haber leído por una primera vez el libro, el texto o el tema, tenemos que volver a leer el texto, pero en esta segunda lectura, le vamos a llamar segunda lectura, nosotros debemos agarrar nuestro lapicito e ir subrayando en nuestros textitos las ideas que sean principales y también las ideas secundarias. Después de haber hecho este tipo de proceso, lo que nos toca es organizar todo lo que hemos subrayado. Eso quiere decir que vamos a agarrar todas las palabras, las ideas principales que hemos subrayado y las vamos a trasladar a otro cuadernito. Y en ese otro cuadernito las vamos a ordenar de acuerdo a su importancia. Eso quiere decir que vamos a jerarquizar, ¿no? Primero colocaremos el nombre del tema, luego el concepto, luego sus características y luego los tipos, si tiene tipos. No podemos empezar por el final, no podemos empezar mencionando los tipos, las características, recién la definición y recién el título. Estaríamos yendo patas arriba. Lo que tenemos que hacer es ordenar la información de lo más importante, que va a estar arriba, y bajar a lo que es menos importante, accesorio o que va en segundo puesto. Después de ordenar y jerarquizar las ideas, lo que tenemos que hacer es aplicar una técnica sintetizadora para elaborar este tipo de síntesis. Hay distintos tipos de técnicas sintetizadoras. En este caso, vamos a ver algunas. Vamos a empezar con el subrayado. Vamos a ver las anotaciones, vamos a repasar cómo se hace un mapa conceptual, vamos a ver los mapas mentales también y el resumen, ¿no? Esas van a ser las técnicas sintetizadoras que vamos a estudiar en este módulo, pero no son las únicas. Hay más, hay diagramas de flujos, mapas mentales, hay muchas técnicas para sintetizar. Pero nosotros consideramos que las que vamos a avanzar son las más importantes y las que nos van solicitando con frecuencia en nuestras clases, nuestros profesores. Dicho esto, empezaremos con la primera técnica que vamos a revisar
en las técnicas sintetizadoras, que sería el subrayado y las anotaciones. Sí, yo ya sé que ustedes saben subrayar, sé que saben anotar, pero no está de más repasar una vez. ¿Para qué? Para nutrirnos de más ideas y también tener un procedimiento sobre lo que se hace. Entonces empezaremos por el subrayado. Y vamos a decir que el subrayado es la acción de trazar una línea debajo de las palabras o las ideas que son más importantes en el texto que leemos. Eso quiere decir que cuando estemos haciendo la segunda lectura, lo que nos parezca más importante dentro de cada concepto, dentro de cada característica, lo vamos a ir subrayando. Vamos a hacer una linecita debajo de las palabras que nos parecen importantes. A eso se le llama subrayar. Ahora, algunos autores nos han dado algunas sugerencias diciéndonos que debemos utilizar algún tipo de colores para distinguir los subrayados. Muchas veces nosotros agarramos el bolígrafo, empezamos a leer y con un solo color subrayamos todo lo que podemos. Y luego cuando tenemos que hacer la síntesis, no sabemos cuáles son las ideas importantes, cuáles son las ideas secundarias, y esto nos coloca en más conflictos. Entonces, tenemos como sugerencia que se puedan utilizar los siguientes colores para poder hacer el subrayado. Iniciamos con el azul. Con el azul vamos a subrayar todo lo que son títulos y fechas importantes en los libros. Con rojo vamos a subrayar los subtítulos y las clasificaciones. Con amarillo vamos a subrayar las ideas principales y conceptos principales de lo que estemos leyendo. Con verde las ideas secundarias. Y finalmente, cuando veamos que un párrafo o un bloque de palabras es importante, vamos a utilizar la doble flecha vertical. Eso quiere decir parado. Vayamos a ver un ejemplo. Aquí tengo el tema de la autoestima. Y como ustedes ven, tiene subtítulos, tiene título y tiene ideas importantes. Cuando esté leyendo por segunda vez, ¿qué tengo que subrayar primero? Y lo primero que vamos a hacer va a ser subrayar el título. En las sugerencias que hemos dado, decimos que el título debemos subrayarlo de color azul. Entonces, ¿cuál es el título aquí? La autoestima. Entonces, vamos a subrayar el título con azul. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Subrayar los subtítulos. ¿Cuáles son los subtítulos en este tema? Concepto, tipos de autoestima, autoestima alta, autoestima media y autoestima baja. Entonces vamos a ir subrayando cada uno de ellos. ¿Con qué color? Con rojo, porque eso nos dice nuestra sugerencia. Entonces subrayamos ahí con rojito. Ya hemos hecho la primera parte. Ahora, tenemos que leer el concepto o la teoría y ahí subrayar la idea principal. Leamos el concepto. ¿Qué nos dice? La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Abarca todos los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía y la competencia. ¿Qué será importante para subrayar aquí? Que la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces vamos a subrayar percepción que tenemos de nosotros mismos. Esa es la idea principal del concepto. ¿Con qué color la subrayamos? Con amarillo. Entonces ahí tenemos subrayado. Listo. Vámonos al segundo subtítulo. Tipos de autoestima. Aquí no tenemos que subrayar nada, porque con tipos de autoestima ya estamos listos. Luego de esto vamos a mencionar nomás ya cuáles son los tipos. Entonces aquí en este conceptito no hay idea principal. Vámonos
al siguiente concepto, autoestima alta, dice. También llamada autoestima positiva, es el nivel deseable para que una persona logre sentirse satisfecha en la vida, sea consciente de su valía y de sus capacidades y puede enfrentarse a los inconvenientes de forma resolutiva. ¿Qué es lo más importante aquí? Que la autoestima alta también es llamada autoestima positiva y es el nivel deseable que se quiere para una persona o para que una persona esté satisfecha. Entonces subrayamos todo eso y decimos que la autoestima alta es que una persona logre sentirse satisfecha en la vida. Eso es tener la autoestima alta. Entonces yo tengo la autoestima alta cuando estoy satisfecho con las cosas que me están sucediendo y que estoy haciendo. La autoestima media, leemos, esta autoestima media relativa supone cierta inestabilidad en la percepción de uno mismo. Si bien en algunos momentos la persona con autoestima media se siente capaz y valiosa, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil debido a factores variados, pero especialmente a la opinión de los demás. ¿Qué es lo más importante aquí? Que la autoestima media es una cierta inestabilidad en la percepción de uno mismo. Cuando yo me siento inestable, no me acepto a mí mismo, ya tengo la autoestima media, ¿no? Un poquito mala. Eso se le llama autoestima media. Entonces hemos subrayado la idea más importante. Autoestima media, inestabilidad en la percepción de uno mismo. Y finalmente tenemos la autoestima baja. Leemos, ineptitud, incapacidad, inseguridad, fracaso son los términos que acompañan a una persona con autoestima baja. Se trata de un estado de autoestima que debemos evitar en nuestro camino hacia la felicidad. ¿Qué es lo más importante aquí? Definir qué es la autoestima baja. Entonces es un estado de autoestima que debemos de evitar. Como ustedes se han dado cuenta y hemos subrayado las ideas principales en este tema. Con eso nosotros ya tendríamos para hacer una síntesis de este pequeño tema y resaltando las ideas más importantes. Pero como ejercicio nosotros ahora vamos a subrayar de estas ideas principales y ustedes se van a dar cuenta a medida que estudien, hay siempre otra ideita que no es tan importante, pero que es necesaria considerarla. A esas se les llaman ideas secundarias. Entonces vamos a subrayar como ejercicio esta vez las ideas secundarias con color verdecito. Empezamos. Vamos a revisar dos conceptitos nada más para no hacer extenso el video. Vemos el concepto. La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Abarca los aspectos de la vida desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la competencia. ¿Cuál es la idea secundaria aquí? Que la autoestima también tiene que ver con los aspectos de la vida y el aspecto físico de las personas. Hay muchas personas que se sienten mal, tienen una baja autoestima, muchas veces porque piensan que su físico es malo o que su vida es desastrosa. Entonces esas personas tienen autoestima baja. Y vamos a subrayar esta ideita secundaria con verdecito. Vámonos ahora al siguiente subtítulo. Autoestima alta, también llamada autoestima positiva, es el nivel deseable. Entonces, ¿qué será lo importante aquí? Que la autoestima alta también es llamada autoestima positiva y es lo que se desea para una persona. Entonces, subrayamos eso. Como ustedes se han dado cuenta, ya hemos utilizado la mayoría de las sugerencias que hemos dado para el subrayado. Nos faltaría un solo tipo de subrayado que sería el subrayado doble o vertical. Este se utiliza, chicos, cuando nosotros consideramos que todo un párrafo, como en este caso, o también características, cuando están características, todas las características son importantes. Para no rayar uno por uno, así como estamos haciendo, lo que hacemos es utilizar dos
flechas o dos líneas verticales, como en este caso. Imaginemos que no hemos subrayado nada aquí y que consideramos que todo esto es importante, entonces nosotros colocaríamos dos barras para señalar que todo eso es importante. Entonces, chicos, hasta ahí hemos visto qué es el subrayado y hemos hecho una ejemplificación tomando en cuenta las sugerencias del uso de colores. Ahora nos toca analizar las anotaciones. ¿Qué son las anotaciones? Las anotaciones son observaciones, reflexiones, notas que se escriben al borde de los textos, con el fin de destacar un concepto, definiciones, características que son importantes para nosotros. Ustedes se dan cuenta muchas veces que cuando están leyendo un libro, un texto, un tema, muchos subrayan, pero hay algunas cosas que en el subrayado ustedes no pueden anotar. Como por ejemplo en matemáticas están subrayando una teoría y dicen aquí necesito ejemplos. Entonces, ¿dónde se anota eso para no olvidarse? Pues eso se anota al bordecito de los libros. ¿Ya? Podemos escribir palabras, colocar necesito ejemplos. O muchos al borde del libro, de la hoja, colocan ojo. O colocan volver a leer, leer. Entonces también tenemos aquí algunas sugerencias para que ustedes puedan tomar al momento de hacer las anotaciones en sus textos y de esta manera trabajar de manera más prolija y más fácil. Por ejemplo, decimos que utilizamos el signo más cuando nosotros leemos dos ideas repetidas. Muchas veces los autores, para que nosotros comprendamos, repiten 2, 3 veces el mismo concepto con diferentes palabras. Entonces, para nosotros no volver a leer lo mismo, lo único que hacemos es colocar a un ladito una crucecita o un signo de más. Cuando veamos una idea que es de mucha importancia y nosotros tengamos que considerarla cuando volvamos a leer, utilizamos un asterisco. Si pensamos lo mismo, que no solo un concepto, sino todo un párrafo es importante, utilizamos los guiones verticales. Ahora, cuando estemos leyendo un texto, si nosotros consideramos que hay que preguntar algo al profesor, porque no entendemos ese concepto, colocamos al ladito una P. Cuando necesitemos ejemplos o veamos en un texto que hay ejemplos, utilizamos la barra vertical seguida de una barra horizontal, como están viendo en este ejemplo. Y finalmente, cuando no entendamos un concepto o un texto, un párrafo, lo que nosotros hacemos es colocar al borde de ese textito los signos de interrogación, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos nuevamente el anterior ejemplo subrayado y lo que vamos a decir es que este concepto es muy importante. Entonces, como el concepto es importante, tenemos que darle importancia. ¿Qué hacemos? Utilizamos al bordecito un asterisco. ¿Ya? Y estamos mencionando que esto que está subrayado es importante y tenemos que darle esa importancia. Ahora, en caso de que todo este párrafo sea importante, dijimos que vamos a utilizar los guiones verticales. En caso de que tengamos que preguntar algo sobre este concepto y sea necesario para que cuando vayamos a clase le preguntemos al profesor, nosotros le colocamos al ladito una P, que nos quiere decir preguntar. Ahora, también podemos utilizar cuando no entendemos un concepto, un párrafo, hemos dicho que podemos utilizar los signos de interrogación. Esa es una sugerencia. Ya no es una sugerencia mía. Esta sugerencia la ha hecho un científico llamado José Jiménez. Pero si es que ustedes se olvidan el uso de estos signos, queda, como les decía al principio, hacer las anotaciones al borde de los textos, como en esta ocasión voy a hacer.
Por ejemplo, digo que estos párrafos sirven para trabajo. Puede ser para mi trabajo escrito, puede ser para un collage que tenga que hacer. Entonces hacemos las anotaciones al borde del texto o del libro. También puedo decir que necesito pedir ejemplo de estos dos conceptos. Entonces puedo hacer la anotación nuevamente al borde o al lado del texto que estamos leyendo. Y esto nos va a ayudar de mejor manera a estudiar el texto que estamos estudiando y sacarle todo lo necesario que nosotros tenemos que hacer con este tipo de textos escritos, con las lecciones o con los temas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. La siguiente clase vamos a repasar el mapa conceptual. Y seguidamente vamos a repasar el esquema de llaves, el esquema de flechas. Terminamos con el resumen y luego la subsiguiente clase haré yo una práctica en video para que ustedes puedan ver cómo se hace todo el proceso y luego ustedes puedan hacer su propia práctica. Eso sería todo. Les saludo y nos vemos en el siguiente video curso. Chao.